Perfecto, cómodamente instalados en nuestro living como buen día lunes, y cuando nos sentamos aquí con la señora Moni es porque tenemos invitados especiales, aunque yo en este caso diría casi como de la casa, columnista desde hace mucho tiempo con nosotros, muy inteligente y didáctica, la doctora Rocío. Actriz Dana, una amiga y una profesional con todas las letras. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Doc. Bien, ¿Cómo muy bien. estás? Chocha de verlos. Bueno. Se los ve radiantes, no sé si es la primavera, el calor, Gracias, el lunes, gracias. todo. Así que... Bailabas recién ahí el ritmo de los tequis. Sí, ¿Te sí, gustan sí. los tequis o el folclore? Me gustan. No sí? es que escucho mucho, pero es un ritmo que es imposible no bailarlo. Claro. Entonces, sí. Bueno, doctora, has traído un tema, hoy ya lo anticipamos, estrés versus ansiedad. Ah, papá, qué título, ¿no? Es como una final del mundo. ¡Qué duelo! Estrés versus ansiedad. El dueto. Y yo dije al aire, yo no soy ansioso definitivamente, no lo soy, y no sé si alguna vez estuve estresado, porque yo antes creía que el estrés, si alguna vez era tener un día medio malo o un poquito de nervio porque te pasó algo, que a mí pocas veces me pasa algo para que me ponga nervioso. Pero usted explíquelo, y no sé Muy si bien. vos sos ansiosa. Yo creo que sí, soy una persona, trato de manejarlo, pero por ejemplo cuando tengo una situación de felicidad que voy a vivir, es como que me pongo ansiosa y no veo las horas que llegue ese momento y por allí se me da por comer cosas dulces y hago. Sí, ¿Viste? Es como iba a que estoy... decir algo que vale, no quiero que suene, por favor. ver, decime. Me parece que las mujeres son mucho más ansiosas que los hombres, pero me parece a mí, nada más. Cuente, doctora. Bueno, vamos a diferenciar un poco, como que son términos que se usan mucho y a veces como que confundimos las cosas o no sabemos cómo llamarle, o si es bueno o malo. Por ejemplo, esto que te pasa, Moni. Si va a haber una circunstancia agradable y quiero que llegue ya, ¿es bueno, es malo, está mal? transitar ese tiempo, ¿viste? Bien. Se espera. Entonces, como para diferenciar, estamos en un momento... en el mundo en general, se están pasando muchas cosas, en el país están pasando muchas cosas, la situación económica, entonces hay como mucho estado de tensión que a las personas es como difícil de sobrellevar, ¿no? Ya sea de estrés laboral, económico, familiar, circunstancias, la guerra, o sea, hay muchas cosas. Entonces me pareció bueno traer este tema como para identificar cuándo es estrés, cuándo es ansiedad, qué podemos hacer en relación con eso. No son sinónimos, No son sinónimos. pero tienen puntos quizás en común. Exactamente. Bien. El estrés tiene que ver con, ya hemos hablado, como cuando nuestro sistema nervioso percibe que hay una amenaza. Cuando hay algo que podría implicar un peligro para mí, nos ponemos en un estado de alerta. Porque hay que resolverlo. Si hubiera un incendio en este momento, todos estaríamos, por supuesto, en un estado de alerta para ver si hay que salir por la salida de emergencia, si hay que llamar a los bomberos, qué es lo que hay que hacer. Entonces el estrés en sí es un mecanismo defensivo sumamente necesario para la vida, porque si no, habría un peligro y nosotros iríamos por la vida como si nada, y no sobreviviríamos de esa manera. Como dice ahí, el estrés es a corto plazo. Eso, poneme la placa, dire bien, para que la gente lo lea también. Y es en respuesta a una amenaza conocida. Es decir, yo sé que hay algo que a mí me hace sentir en peligro, entonces tengo una respuesta para ver cómo salgo de esta situación. Una situación de inseguridad, un incendio, una cuestión de salud, por ejemplo, o una situación puntualmente en el trabajo donde yo diga, acá me siento amenazado, un examen. Como en época de examen, sí. Exactamente, discusiones. Entonces ahí nuestro sistema nervioso se va a activar y va a buscar una forma de resolver eso. ¿Sí? Y los síntomas van a ser un poco los que están acá, no sé si se ve bien, pero van a Poné la pantalla completa, ahí está, vamos. Van a tener sí. mucho que ver con el cuerpo, como el cuerpo inicialmente manifestando. Podemos sentir como que la situación nos desborda, sensación de agobio, malestar, irritabilidad, enojo, tristeza. Podemos ponernos reactivos ante las circunstancias. Y muchos de síntomas, por ejemplo, palpitaciones, taquicardia, náuseas. Como pensamos, por ejemplo, frente a un examen que nos agarre ese nudo en la panza. Ahora, ¿qué sucede? El estrés es, como dijimos, a una amenaza conocida. Es decir, una situación puntual que se resuelve y termina. Sí. ¿Qué sucede cuando estamos mucho tiempo frente a amenazas conocidas o
pasado cierto tiempo, como que están en el ambiente. Por ejemplo, circunstancias de guerra, como que vemos tanta violencia en el mundo. Y eso más bien puede angustiar. Claro, no es algo que, por ejemplo, nosotros desde nuestros hogares quizás podamos resolver, pero está como esa ese tinte, digamos, como ese tinte dando vuelta. Sí. O cuando estuvimos mucho tiempo en una circunstancia, por ejemplo, en algún trabajo adverso, mucho tiempo en un trabajo que no nos gustaba, donde había mala... O la pandemia. O la pandemia. Entonces ahí aparece la ansiedad, porque es un estado que se sostiene y a veces no encontramos el por qué nos sentimos de esa manera. La pandemia ya pasó, pero hoy todavía siento algunas cosas parecidas a aquel momento. O hay una circunstancia en otro lado y yo hoy me siento mal. Entonces la ansiedad es cuando aparecen los síntomas de estrés, pero sin una causa puntual, sin una amenaza específica, y se hace difícil de controlar porque es como que nos cuesta desconectar de esa sensación de amenaza. Entonces quizás estamos de vacaciones o estamos disfrutando o el fin de semana o cenando con nuestras familias y sentimos una sensación como que hay algo mal o como que algo malo puede pasar. Como que volvemos a sentirnos amenazados sin que esté la amenaza puntual. Porque como que no se logra, pienso, es como que no se logra conectar con el presente y la mente dispara a algo futuro. Me parece que pasa un poco por allí, que uno se pone ansioso por algo que todavía no llegó en vez de conectar con lo que estás viviendo en este momento. Exactamente. ¿Cierto? Eso es producto de que, por supuesto, la mente, en pos de protegernos, busca adelantarse a las circunstancias. Uno siempre... Digamos, la mente está adelantándose a decir, bueno, ¿qué pasa si, no sé, qué pasa si me asaltan? ¿Yo qué haría, por ejemplo? O si estoy en la calle y veo una circunstancia que podría ser peligrosa, me empiezo a adelantar a eso. No necesito que ocurra un hecho adverso para yo responder. Entonces, ante la probabilidad, nuestra mente ya se va a cómo lo voy a resolver, qué voy a hacer, cómo me voy a sentir. Eso es ansiedad. Y eso empieza a ser ansiedad. En una circunstancia puntual, con una amenaza puntual, por supuesto, situación de inseguridad en la calle, ese es estrés y es necesario que nuestra mente rápidamente active circuitos de protección. Ahora, cuando no está esa amenaza puntual, o están, pero a veces no puedo tomar control sobre eso, porque es más un clima, por ejemplo, hoy con la cuestión o del país o de la economía. Hay veces que no podemos tomar muchas cartas en el asunto, pero está ese aire de tensión. Entonces acá empieza a aparecer la ansiedad. No sé a veces por qué me siento como me siento, pero estoy intranquila, como que algo va a pasar, no puedo dormir, tengo muchos síntomas como tensiones musculares, puedo tener cerrado el apetito o por el contrario demasiado apetito, que todo el tiempo tengo que estar picoteando o comiendo algo. No puedo dormir o me despierto durante la noche o al contrario quiero dormir todo el día. ¿Por qué? Porque si estoy despierto me siento angustiado, me siento mal, entonces prefiero dormir. ¿Y cuál sería la recomendación que vos le das a la gente que padece estas cosas? ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? Creo que primero está bueno observarse, porque en la vorágine a veces del día a día no nos damos cuenta que está todo esto y lo naturalizamos. Quizás un estado de contracción muscular o un estado de nerviosismo la sentimos como habitual. Se dice que nosotros nos volvemos adictos a las emociones en las que más tiempo pasamos. Si llevamos 10 años de ansiedad, es probable que sintamos que nos sentimos, entre comillas, bien. Pero visibilizar que estos síntomas son de ansiedad y que pueden ser tratables, está bueno. Entonces, bueno, observar cómo siento mi cuerpo, si siento tensiones, si me siento amenazado, si me siento intranquilo, etc. Y por otro lado, tratar de dilucidar si es estrés o si es ansiedad. Es decir, ¿tengo una causa por la cual me siento así? ¿Tengo una situación que tengo que resolver ahora que me inquieta? ¿Tengo un conflicto familiar? ¿Tengo un examen que dar? ¿Tengo un problema a resolver? Si fuera así, la recomendación es pulir los circuitos para ver cómo puedo resolver ese problema y no sostenerlo en el tiempo, porque eso genera ansiedad. Ahora, si no tengo un motivo, al menos desde mi conciencia, que yo diga por qué me siento en tensión, ahí está bueno hacer algún proceso de trabajo personal para ver qué cosas del pasado todavía hoy me afectan. Sí. O también empezar a generar seguridad. ¿Se puede tomar algún medicamento? Se pueden tomar medicamentos. Siempre yo trato de pensar los medicamentos como
una especie de bastón para salir de una circunstancia, pero no resuelve. Por ejemplo, si yo siento ansiedad o estrés porque mi circunstancia laboral es incómoda o porque tengo un conflicto familiar y en mi casa todos los días tengo peleas, que yo tome un medicamento lo que va a hacer es que me sienta mejor, pero no va a hacer que yo resuelva esa situación. El problema, es un paliativo. Sí. Yo recuerdo que una vez dijiste y me quedó grabado que, hablando del estrés, la dosis de estrés es necesaria en la vida. O sea, un poco de estrés, no el extremo de vivir estresado, pero es como una adrenalina o una inyección de que estás en movimiento, de que estás vivo. Exactamente. Esto que vos decís, Moni, cuando viene algo que a mí me gusta o que yo quiero generar o que tengo entusiasmo, pero que me implica quizás moverme un poco, ponerme en una situación un poco incómoda o someterme a algo que nunca había vivido, va a generar estrés. Pero esa respuesta de estrés es sumamente positiva. Entonces, ¿y qué se puede hacer? Yo siempre recomiendo un trabajo personal, por ejemplo, con psicología o algún tipo de terapia. Pero ¿qué se puede hacer hoy que con todo lo que nos pasa, fin de año, la gente ya está cansada, la plata no alcanza, hay un montón de cosas? Yo creo que en eso hay que tratar de bajar a veces nuestra propia exigencia y poner prioridades. Muy bien. De decir, ¿de qué me puedo ocupar hoy? De todas estas cosas que me están abrumando, ¿cuál es la que más consecuencias está teniendo en mi vida? Y hay veces que va a ser algo a resolver y otras veces va a ser que yo me pongo un montón de cosas. Si tengo que cumplir perfectamente con mis tiempos, tengo que ser una madre perfecta, tengo que ir a todas mis responsabilidades. No puedo decir que no, quiero hacer todo lo que todos pretendan de mí. La casa impecable. No sé, hay veces que somos muy exigentes con nosotros mismos. Entonces ahí es decir, bueno, ¿qué puedo ajustar a la expectativa a la realidad? Poner prioridades y también dar mucho lugar al autocuidado. Porque no podemos sobrellevar circunstancias difíciles si nosotros no estamos bien parados. Y a veces el disfrute y el descanso tienden a verse como pérdida de tiempo. No, muy bien. Está bueno que lo digas. Es necesario. Es eso. necesario. Y dejar la culpa de lado, porque por allí uno dice, bueno, voy a hacer esto para mí y descuidas de estar con los chicos. Y bueno, tomarlo de decir, yo estoy priorizándome porque también tengo que estar plena para después ocuparme de otras personas y tenés a cargo, por ejemplo. Está bueno que, justamente que lo refuerces. Vimos la otra vez sobre el síndrome del cuidador. Sí. Entonces acá volvemos a ver esto. ¿Qué tan importante es estar bien uno para poder sostener a los demás? Bien. Si uno está flojo, no come bien, no ha descansado, no tiene momentos de disfrute durante el día, es muy difícil que pueda brindar disfrute, sostén, descanso a los demás. Bueno, doctora, póngame ahí la dirección que usa Gmail, la doctora está usando... Instagram. Instagram. Sí. Oh, tremendo, ahí la veo muy activa en las redes, siempre explicando cosas lindas. Si usted tiene una consulta para hacerle, le escribe, ahí la doctora inmediatamente le va a responder. Gracias por venir, Doc, gracias, siempre tan lindo escucharte.